bienvenido a este análisis en profundidad. Hoy tenemos sobre la mesa un material de partida de lo más curioso. Sí, es una colección de fotografías antiguas, recortes biográficos y notas históricas, todas sobre una ciudad argentina llamada Mercedes. Las fuentes parecen ser de un suplemento especial del diario La Hora, un trabajo de recopilación de un fotógrafo, Daniel Zunino, y un colaborador, Daniel Loyarte, que parece que era un profundo conocedor de la historia local. Exacto. Es como si tuviéramos una caja de recuerdos desordenada de toda una ciudad. Pues nuestra misión hoy es precisamente esa, ¿no? Ordenar un poco esa caja. Sí. Vamos a usar estas piezas sueltas para intentar reconstruir un retrato vivo de Mercedes, entender cómo una ciudad nace y se convierte en un lugar lleno de vida, con sus dramas y sus héroes. Y eso es lo apasionante de la microhistoria. No vamos a hablar de grandes batallas ni de tratados internacionales. Claro. Vamos a asomarnos a la vida de una comunidad a través de, una foto de clase, la biografía de un juez o la crónica de una epidemia. A ver qué imagen emerge cuando conectamos todos esos puntos. Venga, pues vamos a meternos en faena desde el principio. La historia arranca en la frontera, literalmente, con un nombre, el Fortín de la Guardia de Luján, el 25 de junio de 1752. Eso es. Llega a la zona un tal capitán José de Zárate con su compañía llamada La Valerosa. El dato es muy preciso, viene de un documento oficial que encontró un historiador, el doctor Alfredo A. Iribarren. Y fíjate que ese detalle ya nos dice mucho. No es una fecha aproximada, es un día concreto, es el acta de nacimiento oficial. Y no llegaron para pasar el rato, por lo que parece. No. Las fuentes dicen que 2 años después, en 1754, el fortín ya estaba levantado y en funcionamiento. Pero cuando leo la descripción no me imagino 4 palos mal puestos. Tenemos un plano del Archivo General de la Nación y aquello era una fortaleza en toda regla. Se llamaba Fuerte San José de la Frontera. Totalmente. Tenía un foso de casi 5 metros de ancho, que ya impone, Vaya. y una muralla de casi 3 metros de alto. Pero lo que de verdad llama la atención es lo que había dentro. Sí. Sí, no eran solo barracones. Había un cuerpo de guardia, cuarteles para soldados solteros y casados, un pozo, una plaza, una capilla y hasta viviendas para el capellán, el alférez y el capitán. Vamos, que no era un simple puesto militar para defenderse. Para nada. Era el germen de un pueblo, una declaración de intenciones. Estaban creando una sociedad en miniatura en mitad de un territorio que las fuentes describen como hostil. Y esa es la clave de todo. La mentalidad no era defensiva, era fundacional. No estaban simplemente aguantando, estaban empezando algo. Estaban plantando una semilla. Exacto. Y esa semilla incluía no solo la defensa, sino también la familia, la fe y la jerarquía social. Y lo de la hostilidad no era una exageración. Se menciona el último gran malón que atacó Mercedes en 1823. Que, para quien no lo sepa, un malón era una incursión a gran escala de los pueblos indígenas. Pues en recuerdo de los pobladores que murieron en ese ataque, se levantó una cruz de madera cerca del río Luján. Y esa cruz se convierte en un símbolo, en un hilo que conecta generaciones, porque décadas más tarde, un personaje del que hablaremos mucho, el doctor Manuel Langenheiné, ¿Sí? tenía la costumbre de sentarse a tomar mate en su casa mientras contemplaba esa misma cruz a lo lejos. ¿Qué imagen? Es potentísima. El hombre de leyes, el constructor de la ciudad moderna, mirando cada día el recordatorio del pasado más salvaje de ese mismo lugar. Vale, ya tenemos el fuerte, el origen militar. Pero, ¿cómo se pasa de eso, de un puesto fronterizo, a una sociedad civil organizada? Porque ahí está el verdadero salto. Pues se pasa gracias a personas concretas, que empiezan a construir las paredes invisibles de la sociedad. La primera de esas paredes, me imagino, es la ley. Claro. Y para eso tenemos un nombre y una fecha. En 1856 empieza a ejercer el primer juez de Mercedes, el doctor José María Irigoyen. Es el momento en que la justicia deja de ser algo arbitrario o militar y se convierte en una institución formal. Exacto. Y después de la ley viene el orden, las infraestructuras. Y ahí es donde entra en juego ese personaje que miraba la cruz, el doctor Manuel Langenheim. Por lo que leo, este hombre era una especie de hombre orquesta. Sí, era abogado y juez, pero su verdadero impacto estaba en la calle. Presidía comisiones de fomento vecinal, era un gestor, un tipo práctico. Y nos dejan un ejemplo muy tangible, muy de ladrillo y cemento, de su legado. Sí, fue él quien impulsó la construcción del formidable muro que rodea la cárcel departamental. Un muro.
Es curioso que su gran obra recordada sea el muro de una cárcel, ¿no? Simboliza perfectamente esa idea de imponer un orden, de separar el dentro del fuera. Totalmente. Y aquí vemos una especie de manual de instrucciones para construir una sociedad desde cero. No basta con el fuerte. Claro. Primero necesitas al hombre de la ley, Irigoyen, que pone las reglas. Luego necesitas al gestor, Langeheim, que construye las cosas físicas. Y te falta una tercera pata. Las ideas, supongo, el debate. Exacto. Y esa pata llega poco después de 1880 con dos hermanos, los Rivarona. Enrique, que era poeta, y Rodolfo, que era jurista. Y juntos fundan un diario, La Justicia. El nombre ya lo dice todo. Es toda una declaración de intenciones. Y no era un simple periódico de noticias, ¿eh? No, las fuentes lo describen como un órgano de información y de doctrina. O sea que buscaban formar opinión, crear un debate público. Me parece un salto brutal. Pasar de preocuparse por los malones a querer debatir ideas en un diario. Es la mayoría de edad de una ciudad. Y Rodolfo Rivarola no era un cualquiera. Fue juez del crimen, periodista, una figura social de particular relieve. Y dicen que alcanzó prestigio internacional como codificador, sí, como experto en redactar códigos de leyes. Así que ahí lo tienes. Justicia, infraestructura y prensa. Las tres patas sobre las que se asienta la nueva Mercedes. Mientras tanto, la presencia militar no desaparece, pero cambia de color. Se menciona al general Manuel Hornos, descrito como un enemigo implacable de Juan Manuel de Rosas. El gran caudillo argentino. Un tipo que luchó en 100 combates y que, una vez pacificado el país, acaba como jefe militar en Mercedes. Es la evolución de la propia Argentina condensada en la historia de esta ciudad. Totalmente. Pasamos del capitán de frontera que lucha contra los indígenas a un general veterano de las guerras civiles que ahora gestiona una guarnición en una ciudad que ya tiene jueces y periódicos. Vale, ya tenemos las instituciones, los cimientos, pero todo esto suena muy oficial, muy de despachos. ¿Cómo era la vida para la gente de a pie? Por suerte, las notas nos dan unas instantáneas fascinantes. Venga, vamos con la primera foto. Año 1868. Se construye el Cabildo, el ayuntamiento, descrito como un edificio amplio y hermoso, el corazón político. Pero la historia de los edificios, como la de las personas, también tiene sus tragedias. Pues sí, porque en 1909, apenas 40 años después, se demuele su torre y su pórtico. La razón oficial es que un arquitecto, un tal Pedro Nas, le había añadido una torre que, según los técnicos de la época, amenazaba con derrumbarse. No sé, suena un poco a excusa para modernizar, ¿no te parece? Podría ser. El caso es que la tiran abajo, y la fuente lo lamenta con una frase que tiene mucha miga. La ciudad perdió un rasgo principal de su fisonomía. Es el progreso, o el miedo al derrumbe, comiéndose un trozo del alma de la ciudad. Una historia que se repite en todas partes. Madre mía. Y de ahí saltamos a 1869. Y es un año de contrastes brutales. Por un lado, la tragedia. Una terrible epidemia de cólera que diezma a la población. Afectó sobre todo al barrio del sudoeste, al que llamaban popularmente el barrio del Sapo. Qué curioso el nombre, sí. Y esto nos plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo reacciona una comunidad ante una catástrofe así? Y la respuesta es sorprendente. Desde luego, justo en medio de la epidemia, en ese mismo año, la gente se organiza. Se funda la Sociedad Italiana Recíproco Amore y, por si fuera poco, también el Club Social. Es alucinante. Cuando la muerte está por todas partes, la gente responde creando lazos, fundando asociaciones. Es el instinto de supervivencia social en su máxima expresión. Cuando todo se desmorona, la gente no se aísla, se junta. Y esa ola de solidaridad no para. No. Al año siguiente, en 1870, un cura llamado Antonio Chantre impulsa la creación de la Casa de Sanidad para los Pobres. Que es de facto el primer hospital del departamento. Y no fue una ocurrencia, ¿eh? En 1871 ya tenía un edificio propio. De la peor crisis sanitaria nace una institución sanitaria permanente. Hay otro episodio que lo confirma. Años más tarde, asesinan al presidente de Francia, Sadi Carnot, y en Mercedes se organiza un imponente acto cívico de protesta. En el Teatro Orfeón. Esto nos dice que la ciudadanía se sentía parte de una comunidad internacional, que lo que pasaba en Europa les importaba.
Y lo mejor es que de ese acto tenemos una fotografía. Sí, una foto increíble de una multitud de caballeros con sombrero y bigote. Ujú. Y las fuentes identifican a un montón de ellos. Luis Alipi, el doctor Víctor Míguez, Juan M. Dupont. Es un quién es quién de la sociedad mercedina de la época. Pero entre todos esos nombres hay un apunte, casi una nota a pie de página, que te hiela la sangre. ¿Cuál? Identifican a un tal José C. Acosta y entre paréntesis añaden, asesinado en el atrio en 1898. Madre mía. Y ya está. En medio de una foto de un acto público, se cuela el eco de una tragedia personal, de una vida truncada. Es un recordatorio brutal de que la gran historia está hecha de miles de pequeños dramas anónimos. Es que eso es lo que más me está gustando de estas fuentes, cómo nos llevan de los grandes nombres a la gente corriente, a los protagonistas anónimos. Y el siguiente protagonista es un ejemplo perfecto. Se llama Don Nicolás Almirón. En 1896 lo llaman a filas. Es la primera conscripción nacional, el primer servicio militar obligatorio de la historia de Argentina. Y lo mandan a unas grandes maniobras militares en un lugar llamado Curamalal. Y tenemos su foto de soldado. La descripción es muy evocadora. Firme a postura, con jinetas de cabo y una hermosa escarapela en el pecho. Es la imagen de un país que está cambiando. Ya no es el soldado de la valerosa que lucha en una frontera difusa. No, es el ciudadano soldado de una república unificada y moderna. El Estado llama a su puerta y le dice, ahora te toca a ti servir al país. La foto de Nicolás Almirón, con su uniforme y su escarapela, es un documento histórico potentísimo sobre la construcción de una identidad nacional. Totalmente. Y de ese joven soldado, de ese símbolo, las fuentes nos llevan al lugar donde se forman los futuros ciudadanos. ¿Un aula? A una escuela. Tenemos la lista completa de los alumnos de primer año de la escuela normal en 1910. Esto es como abrir una cápsula del tiempo. Es que sí, no vamos a leerlos todos, pero es que es imposible no imaginárselos. En la primera fila, sentados, Pepe González Luján y Julio Menchaca. Pepe y Julio. En la segunda, Otilia Enríquez, Esther Pérez Cari. En la tercera, Clemencia Barbé, Aidé Fasano. De pie al fondo, Enrique Farías y Guillermina Rusi. Es increíble, ¿verdad? No son solo nombres en una lista. Podemos imaginarnos a Pepe y a Julio en primera fila, que seguro eran los que no paraban quietos. ¿Seguro? Y a Guillermina al fondo. Cada nombre es el principio de una historia que nunca conoceremos. Y la nota, con mucho cuidado, aclara que la foto está incompleta, que faltan, entre otros, Olga Gastaldi, Ricardo Uncal y Julio Dillon. Es como si el cronista quisiera que no se perdiera ni un solo nombre. Porque sabía que esos nombres eran importantes. Son los futuros maestros, comerciantes, profesionales. Son las personas que van a llevar a Mercedes al siglo XX. Claro. Esta lista ancla toda la historia que hemos contado, los fuertes, los jueces, las epidemias, en vidas concretas, en las esperanzas y los futuros de unos chavales en un aula de 1910. Es el paso final, del fuerte al juzgado, del juzgado al periódico y del periódico a la escuela. El ciclo completo. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué imagen nos queda? Hemos hecho un viaje alucinante desde un fuerte de frontera, rodeado de peligros, hasta una ciudad con tribunales, periódicos, clubes y escuelas llenas de vida. Y lo hemos hecho con un mosaico de piezas sueltas. Si solo hubiéramos tenido una cronología de alcaldes y fechas, nos habríamos perdido lo más importante. Claro. La historia de Mercedes no está solo en el muro de la cárcel que construyó Langenheim o en el despacho del juez Irigoyen. Está también en la lista de nombres de esa clase y en la mirada firme del soldado Nicolás Almirón. Exacto. Está en los detalles. En la nota al pie que cuenta un asesinato, en la descripción del barrio del Sapo durante la epidemia, en el recuerdo de esa cruz de madera. Ahí es donde reside el pulso, la verdadera vida de la historia. Hay una última cosa que me ha dejado pensando. Aquella nota sobre la demolición de la Torre del Cabildo en 1909. Sí. Decía que con ella la ciudad perdió un rasgo principal de su fisonomía. Y me pregunto, ¿qué otras partes de la identidad de un lugar, que no son de ladrillo y cemento, se pierden con el tiempo sin que apenas nos demos cuenta? Es una reflexión muy potente, porque es fácil ver cuando se derriba un edificio. Hay ruido, hay escombros. Claro. Pero, ¿qué torres invisibles, qué costumbres, qué lazos comunitarios, qué formas de hablar han desaparecido de nuestras propias comunidades
en silencio, sin el estruendo de una demolición, pero dejando un vacío igual de grande. Es algo en lo que vale la pena pensar.